El título de la conferencia es Le pondrás por nombre Jesús y también le pondrán por nombre Emanuel. Lo que intento hacer no es exégesis propiamente, va a haber pocos elementos de exégesis, pero más de teología bíblica. Y si queremos precisar más es teología o cristología mateana, es decir, cómo San Mateo presenta el misterio de Cristo y el sentido de estos dos nombres dados a Jesús. Bueno, en la primera parte de su evangelio, Mateo trata de explicar a sus destinatarios quién es Jesús. Entonces, ustedes toman el primer capítulo de Mateo, se van a encontrar genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David, y la división en generaciones. Entonces, ese texto largo que a veces leemos, al menos 1 o 2 veces al año, Jacob engendró a tal, A, B, B, a C, hasta llegar al versículo 17, en el cual se da como una interrupción. Y se dice que engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús. Después de eso, es decir, después de presentar la genealogía humana de Cristo, y era una técnica muy usada, presentar un personaje diciendo quiénes son sus antepasados, es el modo de introducir una persona, y obviamente que la introducción de la humanidad de Cristo tiene un peso grande porque menciona los grandes patriarcas, es decir, se trata de humanamente de la nobleza. Y después sigue este texto, que es el que nosotros vamos a leer. Lo leo rápidamente y vamos después a centrarnos en las 2 frases que están aquí señaladas con negrita. El origen de Jesucristo fue así. Después de haberse comprometido su madre con María José, antes de que ellos convivieran, se halló embarazada por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería ponerla en evidencia, decidió abandonarla en secreto. Entonces se da la situación en la cual el ángel de parte de Dios le va a revelar a José cuál es la función de José. Y esto es lo que se llama propiamente la anunciación a José. Habiendo pensado él estas cosas, un ángel del Señor se le apareció en sueños diciendo: José, hijo de David, y acá la mención de que es de la descendencia de David, entonces ya le llama la atención a José sobre ese aspecto: no temas reconocer a María por esposa, por lo que ella fue engendrado proviene del Espíritu Santo. Entonces se le dice que el niño proviene por acción del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, ella, y tú le pondrás por nombre Jesús. Eso es lo que vamos a tratar de explicar. Y después en la otra frase se explica en qué sentido se entiende Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Después, terminado eso, aparece el cumplimiento de la profecía. Dice, todo esto ha sido para que se cumpliera lo que había sido dicho por el Señor por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que se traduce Dios con nosotros. Entonces, le pondrás por nombre Jesús y la profecía le pondrán por nombre Emanuel, que se traduce Dios con nosotros. Entonces, hay varias cosas que se pueden tener en cuenta, por ejemplo, el contexto de los nombres. Nosotros no nos vamos a detener en esto, ni tampoco en una comparación que se hace a veces, por ejemplo, con los otros anuncios de nacimiento en el Antiguo Testamento, donde aparecen elementos comunes. Entonces muchos de los exégetas hablan de que Mateo, por ser hebreo, tenía ese modo de presentar a los personajes importantes. Y entonces usó como un cliché, como un formato que se repite en otros lugares del Antiguo Testamento. Anuncio del ángel, etcétera, etcétera, etcétera.
Y después también está otro texto comparativo, este texto no, tampoco lo vamos a ver, simplemente lo menciono, es de los distintos anuncios a José en sueños, que se le hace cuando tiene que tomar por María por esposa y ponerle el nombre al niño, hacerse cargo del niño, y cuando tiene que huir y volver de Egipto, ¿no? Entonces esos son los sueños a José. Interesante que no se da palabra de José, pero sí se habla del cumplimiento por parte de José de lo que le ha sido revelado. Bueno, vamos directamente al punto, después de esta introducción. Le pondrás por nombre Jesús. El texto habla de que la Virgen María, a la cual San José debía tener como esposa, recibir como esposa, dará a luz un hijo, ella, no es hijo de él, y le pondrás por nombre Jesús, pues él salvará a su pueblo de sus pecados. Este versículo depende del texto que después Mateo va a decir es el cumplimiento, Isaías 7:14. Y vamos a detenernos en algunos elementos. Dar el nombre a un niño, varón, tenía lugar el día 8 después del nacimiento, que es el momento de la circuncisión. Esto aparece en Lucas, por ejemplo. Se debe tener en cuenta que el nombre tenía mucha más importancia en la cultura hebrea que en la nuestra. Ahora le ponemos nombre de jugador de fútbol, de un político, de que no sé. En cambio, antes tenía un significado mucho más profundo, como algo ligado, indicativo del sentido real del individuo, es decir, cuál era la función del individuo. Y la expresión poner el nombre, kaleseisto onoma, llamar el nombre, expresa en la Biblia el ejercicio de un poder sobre otro. En este caso, significa conferir la paternidad legal e insertar a Jesús en la descendencia de David, con todos sus privilegios. Esto es lo que hace José con ese acto de imponer el nombre. En Lucas, ya lo van a explicar, también se dice que la Virgen le pondrá el nombre, pero en realidad en el acto jurídico, digamos así, y cultural, era el varón el que ponía el nombre. Por eso está toda esa discusión, ¿se acuerdan? En la imposición del nombre de Juan al Bautista, que le pregunta primero a la mujer, pero no, hay que preguntarle al varón. Era el varón el que determinaba cuál nombre se daba. Y ese es el momento en el cual legalmente y cultualmente se hace cargo San José del niño, poner el nombre. La imposición del nombre es el rito a través del cual José recibe a Jesús como hijo. Mateo insiste en este detalle porque en la antigüedad un niño no pasaba a formar parte de la descendencia paterna hasta que había sido reconocido por su padre o adoptado por su padre. Jesús entonces entra en la descendencia de David y de Abraham gracias a la actitud de José. Por eso se dice que es justo. Bueno, el nombre Jesús entonces, que es la primera parte central de esta exposición. Jesús no se menciona en 7:14, en 7:14 se dice le pondrán por nombre Emmanuel. Y en el Evangelio se dice que el nombre es Jesús porque, y acá entonces se añade, el ángel le revela de parte de Dios, ¿cuál es el motivo por el cual tiene que poner ese nombre al niño? Desde el punto de vista rabínico, el nombre del Mesías había sido dado antes de la creación del mundo. Es interesante esto porque el nombre ya estaba puesto, ya estaba decidido quién iba a ser el Redentor y todas las características. Entonces, lo que se revela a José es algo que ya está determinado por Dios. Entonces, el que realmente le pone nombre, le da nombre, no es José propiamente, sino que es Dios en su plan de salvación. Solo que le revela a José esto para que él sea el que le imponga el nombre en el rito propio. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
volvamos al texto aquí. Autosgar soseinton laun autu apoton amartion auton. Subrayo este autos, que significa él, porque el nombre de Jesús se traduce Dios Salvador. Y es claro que en el Antiguo Testamento Dios era Salvador. Pero acá se da una novedad. Se dice que a este niño se le pone el nombre de Jesús porque va a ser Él el que salve. No Yahvé, si queremos expresarlo. No Yahvé el que salve, sino será Él, este niño, el que está concebido en el vientre de María, al cual José le tiene que poner el nombre. Es Él el que salvará. La expectativa natural respecto al significado de soter, sosein, salvar, hacía referencia, todos los judíos lo esperaban, el Salvador esperado del dominio romano. Y también los paganos tenían la idea de que los dioses eran también soter, salvadores de las situaciones difíciles que ellos podían tener. Pero las situaciones difíciles siempre se referían a sujeción política, carencia de cosas, y acá se aclara que la salvación es de los pecados. Entonces, ton amartían auton, de sus pecados, es decir, de los pecados de su pueblo. Entonces no se trata de liberación política, sino de algo más profundo. Entonces el nombre manifiesta su misión futura, que será eminentemente espiritual, en contraste con la concepción mundana del Mesías que era corriente en el ambiente judío. Bueno, entonces vamos a un texto del Antiguo Testamento que quizás haya sido como empleado por Mateo para elaborar esta narración, o al menos lo ha tenido en cuenta, que es Yahvé el que salva, Yahvé el Salvador, y sobre todo en el Salmo de Profundis, que lo rezamos muchas veces, en el cual se dice esto en el versículo 8, que es lo que querría subrayar. Como el centinela espera la aurora, espera Israel al Señor, al Kyrios, porque en Él se encuentra la misericordia y la redención abundancia. Él redimirá, soter, a Israel, su pueblo, de todos sus pecados. Entonces tenemos una frase muy, muy similar a aquella que se emplea para designar el nombre de Jesús. Hay varias cosas interesantes. La salvación de los pecados no es lo que normalmente sucede en los salmos. En los salmos de súplica muchas veces se pide la liberación de la enfermedad, de la persecución de los enemigos, de la injusticia. Acá se pide la liberación de los pecados, es muy interesante, que conecta con la era mesiánica y con la nueva alianza, que va a tocar no la liberación del hombre, sino la purificación del corazón de piedra en corazón de carne. Además, es muy interesante este salto que se da en el Salmo. El Salmo, o el que se leía en las peregrinaciones a Jerusalén, cuando la gente iba a Jerusalén, era uno de los salmos que se usaba, y al parecer se usaba también ese salmo mientras se realizaba el sacrificio de expiación de los pecados. Y entonces es muy interesante porque por un lado está la intervención del salmista, dice, te invoco, mi voz, mi plegaria, mi alma, pero concluye con la oración de todo Israel. No es simplemente un deseo personal, sino todo Israel espera en el Señor, porque Él, Dios, Yahvé, redimirá a Israel de todos sus pecados. Aun cuando el texto de Mateo 1:21 es posible entenderlo, que el sujeto de la acción sea también el Padre, sea Yahvé, sea Dios,
Creemos que Mateo tenía en mente a Jesús, en efecto, siendo autos nominativo y justapuesto a Jesús, cumple la función de enfatizar. Entonces, el contexto indica claramente que se trata no de Dios, sino de este niño concebido en el vientre de María, ya que es él, autos, quien salvará a su pueblo de sus pecados. Así lo anunciado y celebrado en el culto judío, en el sacrificio, con este salmo, en sombras, encuentra su cumplimiento en Jesús. Bueno, salvará a su pueblo, el pueblo de él. Los autores del Nuevo Testamento han heredado el término laos de la versión griega de los 70, donde traduce distintas palabras hebreas, por ejemplo esta, am, que indicaba el grupo familiar, el clan, y que pasa a formar después, usado especialmente en el Deuteronomio, como am Yahvé, es decir, lo que nosotros traducimos el pueblo de Dios. Ahora, esta comunidad adquiere una dimensión especial porque hace alianza con Yahvé, es el pueblo suyo, es el pueblo, no solo un contrato, sino una alianza, una donación en la cual Dios se compromete a bendecir, el pueblo se compromete a seguir las prescripciones de Yahvé. De tal manera que hay una alianza entre el pueblo. El pueblo de Dios entonces es el pueblo que Dios ha elegido, pero con el cual ha hecho una alianza. Ese es el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa con la otra expresión de los paganos, de los goyim, de los etnos? Que indica, aunque alguna vez se usa con am, indica otro grupo de personas que no pertenecían al pueblo. Y quizás este texto del Deuteronomio nos aclare todo. Dice, porque eres un pueblo, un laos, un am, santo para el Señor tu Dios, y el Señor tu Dios tuyo te ha elegido a fin de que seas para él pueblo, laón, de su propiedad, pueblo propio de Yahvé. Pero te eligió de entre todas las gentes, goyim, que hay sobre la haz de la tierra. Entonces, se trata de un pueblo en el cual Dios lo llama a realizar la alianza, y ese pueblo llamado a realizar la alianza tiene un nombre propio, que no es Am Yahvé, sino Kahal Yahvé, que realiza el pueblo convocado para realizar la alianza con Yahvé. Entonces, eso es lo que en el Antiguo Testamento significaba pueblo de Dios. Y entonces acá tenemos otro caso. A ver. Vamos haciendo. En el Evangelio de Mateo aparece muchas veces la expresión pueblo de Dios y casi siempre, o siempre, excepto en la anunciación a José, tiene el sentido de pueblo de Yahvé, pueblo de Dios en el sentido del pueblo judío. Nosotros lo diríamos así. En cambio, en el versículo que nosotros estamos viendo, aparece que el pueblo es de él. ¿Y quién es él? El autos, es decir, el niño concebido en el vientre de la Virgen. Entonces es no el pueblo de Yahvé, sino el pueblo de Jesús. Bien, esto va a ser más claro en otros textos que ustedes van a estudiar en Eclesiología y de Revelaciones, en la promesa del primado a Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Iglesia traduce el Kahal Yahvé, es decir, mi pueblo convocado. La iglesia entonces es el nuevo pueblo de Dios. Y vamos a terminar la explicación viendo en el contexto de Mateo cómo es que se da la relación entre Jesús y los pecados. Porque en el anuncio se dice que
Jesús salvará a su pueblo de sus pecados, ¿no? Entonces, hay dos textos importantes en el Evangelio de Mateo donde se muestra la relación Jesús y los pecados. Uno es Mateo 9:1-8, la curación del paralítico. ¿Se acuerdan que trae el paralítico? Mateo no dice que lo descuelgan del techo, es Marcos, creo, Lucas, el que dice que lo descuelgan del techo, pero más o menos es ese hecho en el cual Jesús delante del paralítico dice: tus pecados te son perdonados. Y usa una expresión pasiva: tus pecados te son perdonados. La expresión pasiva "son perdonados" indica que la gente es Dios, o al menos supone que la gente es Dios. Es lo que se llama pasivo divino, donde se pone una frase o el verbo en pasivo sin nombrar el agente. Por ejemplo, cuando yo digo, el niño mira la vaca. Pero acá se expresa de modo distinto. Yo digo, la vaca es mirada, sin decir quién la mira. Es decir, por el respeto que los judíos tenían por el nombre de Dios, cuando se usa pasivo, lo que parece que está indicando es una acción propia de Dios que está realizando eso. Entonces, ¿quién es el que perdona los pecados? Dios. Tus pecados te son perdonados, ¿no? Pero acá Jesús hace un milagro para probar que Él tiene el poder de perdonar los pecados. Entonces, la situación cambia cuando la gente escucha que Él perdona los pecados a este paralítico. La conclusión lógica para el judío está blasfemando, porque siendo hombre está atribuyéndose una acción propia de Dios como es perdonar los pecados. Y entonces se entiende muy bien cómo Jesús, leyendo los pensamientos, dice, conociendo qué es lo que estaban pensando, dice, bueno, para que veáis que el Hijo del Hombre, otro de los nombres que Jesús se atribuye a sí mismo, Hijo del Hombre, no vamos a hablar de eso. El Hijo del Hombre tiene poder sobre la tierra de perdonar los pecados. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y camina? Para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder, levántate y camina. Entonces Jesús hace un milagro a propósito para mostrar que tiene ese poder y por tanto el juicio de los judíos, este hombre blasfema porque dice que perdona los pecados, es erróneo. La acusación de blasfemia es falsa, precisamente porque un milagro es la acción propia de Dios. Por supuesto que los judíos van a encontrar, lo hizo en sábado y esto y lo otro no hay que llevar la camilla en sábado, y entonces van a usar otros criterios para negar, no el milagro no lo pueden negar, pero para negar que el autor del milagro no viene de Dios. Y en otro lugar lo van a acusar de que actúa así por poder de Belzebú. No, pues no nos detenemos por eso. Bueno, la idea es esta: ¿quién tiene poder de perdonar los pecados? Sino solo Dios. Entonces Jesús realiza ese milagro. Atención, porque el hecho, como dicen muchos padres de la iglesia comentando el texto, el hecho de que sea la curación de un paralítico y esté en relación con el perdón de los pecados, es muy interesante porque precisamente el paralítico no puede caminar. Entonces, el hombre que está en pecado, relación pecado-enfermedad, no puede caminar hacia Dios, no puede unirse con Dios, es paralítico. Entonces el milagro, por el perdón, va a poder empezar a caminar, va a poder unirse con Dios. Jesús entonces perdona y cura, manifestando así que es el Salvador global, es el Salvador de los pecados, eliminando la verdadera causa del mal. Siempre se tenía en la visión judía
que el mal está, que la enfermedad estaba ligada al pecado. Entonces, por ejemplo, creo que ustedes han leído muy bien algunos de los capítulos de Job, capítulo 4, 6 creo, donde aparece claramente que los amigos de Job, la primera cosa que quieren ayudar a Job para que se libre de sus pecados es que reconozca su culpa, porque era la culpa lo que ocasionaba la enfermedad. Y entonces ven así a Job tan hecho una miseria por las enfermedades, entonces la invitación de los amigos es ese criterio que se usa. Bueno, Jesús entonces, haciendo este milagro, manifiesta por un lado la capacidad que tiene, el poder de hacer milagros como tal, pero también la capacidad de perdonar los pecados. Y entonces así se justifica por qué el ángel dice, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el otro texto que habla de Jesús y los pecados es precisamente las palabras de la consagración del cáliz, donde se dice, esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Entonces, estas palabras se utilizan hiper en favor de sangre derramada por muchos, derramada por ustedes, dice Lucas, a lo cual Mateo agrega, y esto es un agregado interesante porque en las otras narraciones de la institución no aparecen estas palabras para el perdón de los pecados. Aparece solo la explicación de sangre derramada por ustedes, por muchos, pero no esta expresión. Esta expresión para el perdón de los pecados. Y usa por o para. Derramamiento de sangre y perdón de los pecados que evocan, por un lado, el sacrificio de la alianza. Y acá entonces volvemos a su pueblo y la alianza con el pueblo. Y Moisés fue el que, tomando la sangre y después de haber hecho la alianza como confirmación de la alianza hecha entre el Laos y Dios, que se convierte en el pueblo de Dios, usa la sangre del cordero y rocía, la sangre de un animal, no recuerdo bien, y rocía con ella al pueblo diciendo, esta es la sangre de la alianza que ahora el Señor hace con ustedes, sangre de la alianza. Y es las palabras usadas por Jesús. Esta es la sangre de la alianza nueva, será nueva, pero será eso. Evoca por un lado entonces esta alianza del pueblo con Dios sellada con un sacrificio y evoca también otro texto que ya no tenemos tiempo de explicar, pero que es el siervo sufriente de Isaías, que también va a derramar su sangre para el perdón de los pecados. Yo perdoné sus iniquidades y no recordaré más sus pecados. Esto también aparece en la promesa de la nueva alianza. Se expresa así entonces el carácter expiatorio del sacrificio de Jesús, del cual la Eucaristía representa una anticipación. Conclusión parcial, el ángel Gabriel indica a José cómo debe llamar al que ha sido engendrado en María por el Espíritu Santo y le explica también el sentido del nombre. Así Jesús expresa a su vez su identidad y su misión. Entonces queda, al menos indicado, que es Dios y que va a actuar como perdonando el pecado y así siendo Salvador. Bueno, vamos ahora al otro texto, que es el de Manuel. No sé cómo vamos con el tiempo, pero vamos bien. Yo no estoy tan bien. Bueno, es de sobra conocido que el oráculo de Lemuel es uno de los textos del Antiguo Testamento más tratados en la literatura exegética, ¿no? Porque siempre se los ve en relación con su cumplimiento estudiando el texto. Ustedes en otras exposiciones van a ver distintos aspectos de la profecía, sobre todo subrayando el rol de la Virgen, doncella, joven, virgen. Yo voy a subrayar esta sola expresión, Calesintu onomauto Emanuel. Lo que le pondrán el nombre de Emanuel, que se traduce Dios con nosotros. Mes Emon o Theos.
La fórmula usada muestra un interés por el cumplimiento de las escrituras, que generalmente en plenitud, es decir, que se realiza lo que fue anunciado o se planifica lo que había sido anticipado. Y se usan acá, en la expresión muy interesante, dos pasivos. Estoy hablando del texto de Mateo, ¿no? Dice acá, bueno, acá está la plenitud. Y según lo que dijo el profeta. Entonces, hay dos expresiones en pasiva. Se cumplirá y lo dicho. Entonces, se cumplirá lo dicho. ¿Y se cumplirá quién hizo la promesa? Dios. Lo dicho, ¿quién lo dijo? Bueno, el profeta enviado por Dios. ¿Eso se cumplirá qué? Se cumplirá entonces por medio del profeta. Bueno, muchas veces, acá están todos los textos en los cuales Mateo indica profecías cumplidas. Hay algunas que son comunes a los otros evangelistas, hay algunas propias de Mateo, son estas, y fíjense que entre las propias de Mateo está el texto del Emanuel. Bueno, en la cita por el cual el evangelista introduce en él aquellos enfoques y acentos que son relevantes para todo el evangelio y que han de tener presente al lector a lo largo de él. Estas citas de cumplimiento traen temas fundamentales de la cristología matiana. Es muy interesante, por ejemplo, hacer un estudio sobre esto, cómo se cumplen, cómo dice Mateo que se cumplen las profecías, mostrando la realización de lo anunciado en el Antiguo Testamento. Mateo hace un uso formidable de las tradiciones del Antiguo Testamento, mostrando una continuidad en la historia del pueblo de Israel, donde la inserción de Jesús se muestra sin ruptura con la historia precedente. Bueno, la cita de Isaías, el texto del Evangelio puede ser leído en dos modos, es decir, el cumplimiento de la profecía fue algo que el ángel le reveló a José, o fue algo que Mateo después agrega a lo anunciado por el ángel. Son dos posibles la lectura, hay exégetas que lo entienden de un modo o de otro, pero me parece, digamos, haciendo un poquito más de teología, como Dios cuando elige a una persona para una misión de parte de él, le quiere comunicar el conocimiento necesario, me parece que es más armonioso que en el obrar de Dios el hacer a conocer a José que el Jesús del cual iba a ser padre, el adoptivo, era también el Emanuel. Bueno, pero también puede entenderse que es el evangelista. De todas maneras, nosotros, al menos que el punto de vista que hemos elegido, no es lo que José pensó, sino lo que Mateo enseña sobre Cristo, cristología matiana. El profeta Isaías, después de narrar su vocación, que es el texto, ahí inicia lo que se llama el libro del Emanuel, el profeta Isaías, que inicia en el capítulo 6, donde se narra la vocación de Isaías, donde él tiene la visión de los ángeles que cantan Santo, 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 y que nosotros usamos en la liturgia de la misa. Y después se menciona la profecía del Emanuel, en el capítulo 7, precisamente. Esta sección es llamada el libro del Emanuel. El contexto histórico puede ser interesante. Damasco y Samaria estaban sometidos a la dominación asiria, y entonces quieren formar una coalición para lograr la independencia de Asiria, y entonces tratan de convencer a Acaz, que es rey de Judá, de que se una a la rebelión contra Asiria. Como éste se niega a formar parte de la liga anti-asiria, los dos reyes ponen sitio a Jerusalén para derrocar a Ahaz y poner otro rey. Y entonces ahí es cuando Ahaz está en duda qué hacer. Y entonces trata de pedir ayuda a los asirios. Y entonces ponerse de una parte de esta lucha política o de dominación.
Entonces ahí aparece el profeta que se opone a estas políticas de alianza y de componendas porque ponen en peligro la fe del pueblo en Dios. Entonces empiezan, que la tentación muchas veces de los judíos, también nuestra, de poner nuestra confianza en los caballos y en el poder de los ejércitos y no en el de Dios. Entonces, en ese contexto, el profeta anuncia el nacimiento de un descendiente que se llama Emmanuel y el castigo de todos los que no han creído, porque todos van a ir después a Babilonia cautivos por no haber aceptado ese mensaje que Dios les revelaba. El nacimiento de un descendiente de David que llevará el nombre de Emmanuel, es decir, Dios con nosotros, el signo misterioso de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Bueno, cumplimiento de la profecía. El texto que nos interesa a nosotros, la profecía, es el siguiente. He aquí que la doncella, la virgen joven, concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Entonces, acá se explica el nombre. Será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Pero es interesante que no se aclara cuál va a ser la misión de ese Dios con nosotros. Digo esto porque a ver, hay otro este que quería ver, el Isaías 8:8, donde se habla de la victoria de Dios. ¿Por qué Dios va a dar la victoria? Dios está a nuestro lado para ayudarnos, porque Dios está con nosotros. Entonces, este Dios con nosotros aparece como signo de protección y de victoria de Dios contra los enemigos, en el texto del Emmanuel. Bueno, Mateo recuerda esta presencia de Dios con nosotros, pero en otros dos contextos aplicados a Cristo. Entonces tenemos, así como el nombre de Jesús quiere decir Yahvé salva, pero en el caso de la anunciación a José indica que es el niño Jesús el que va a salvar a su pueblo de sus pecados. Aquí también parecería indicar, al menos hay una referencia verbal y también de contenido respecto a la presencia de Jesús en medio de la comunidad. Y entonces hay otros dos textos, y con esto vamos terminando, para mostrar cómo este Dios en medio de nosotros se convierte en Jesús en medio de nosotros. Y esto es llamado en uno de los 5 discursos de Mateo, el discurso eclesial, donde habla de cómo tiene que actuar un cristiano. Y hablando de la corrección fraterna, el evangelista añade 3 palabras. La primera es la capacidad de atar y desatar que promete a los apóstoles. La segunda especifica el clima de oración que deben tomarse estas decisiones. Todos los que pidan al Padre en mi nombre se los concederá. Y la tercera, que es el versículo 20, aborda un tema muy estimado por Mateo, la presencia de Jesús en medio de la comunidad. La oración común es concorde y por eso el versículo 20 es este, dice, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Acá entonces no se trata de Dios en medio de su pueblo, sino Eimi, yo en medio de ellos. Entre los rabinos hay una frase muy similar que se usaba: si 2 están juntos y en medio de ellos está la palabra de la Torá, en medio de ellos estará la Shekinah. La Shekinah significa la presencia de Dios, la presencia de Yahvé. Entonces ya era común que donde 2 o 3 estaban reunidos leyendo la Torá y dejándose guiar por la Torá, Dios estaba presente en medio de ellos.
Pero aquí lo nuevo es que la función no se atribuye ya a Yahvé, sino a Jesús, reunidos en mi nombre. En la formulación de Mateo, la comunidad cristiana, los dos reunidos, no se congregan ya en torno a la ley de Moisés, sino en torno al nombre de Jesús. Yo estoy allí en medio de ellos. Y la última frase en medio de ustedes, en medio de ellos, es Uy, acá, ¿qué pasó? No sé qué pasó. Estaba distraído totalmente. Bueno, el secretario. Tengo que cambiar de secretario. Bien, la misión universal de los discípulos. La misión universal aparece entonces los dos aspectos, los comentadores dicen, de la comunidad matiana, porque por un lado hablan qué es lo que tienen que hacer los apóstoles. Enseñar lo que Jesús enseñó, y eso Mateo ya lo enseñó en los circodiscursos, especialmente en el primero, que es el discurso de la montaña, donde el discípulo, si escucha bien eso y trata de seguirlo, va a edificar sobre roca. Entonces, la primera cosa que se enseñaba, al parecer, en la comunidad mateana, la primera catequesis, era enseñarle el sermón de la montaña. Y después venía el bautismo. Y por eso pone las dos cosas, que obviamente también las dijo Jesús, ¿no? Primero, enseñar lo que yo os he enseñado, guardar lo que yo os he enseñado, y que se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús entonces le promete quedarse con ellos. De nuevo, ego, mes, imón, eimi. Yo estaré en medio, yo estaré con ustedes, yo estaré con vosotros. Entonces aparece que la frase del final del Evangelio de Mateo, con vosotros, se une a la profecía de Manuel, que está al inicio de su obra, como indicando, no sé si esto se puede llamar así, una inclusión, que en realidad es todo el Evangelio. Se trata entonces de la presencia de Jesús Salvador, de modo que el pueblo suyo podrá gozar de la presencia de Dios, de la Shekinah, esta vez de Cristo Salvador, hasta el fin del mundo. Bueno, a modo de conclusión, terminamos. El Evangelio de Mateo nos presenta muchos nombres dados a Jesús por los diversos personajes y por el mismo evangelista. Por ejemplo, hijo de David, hijo de Abraham, hijo de Dios, hijo del hombre, Señor, Mesías, Maestro, y muchas veces aparece también como el siervo sufriente. Otras veces, el evangelista hace notar que en Jesús se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. Nos hemos detenido solo en dos de los nombres que Mateo usa para presentar a Jesús. Dios Salvador, porque salvará a su pueblo de sus pecados, indicando así su misión salvadora y señalando que así se cumple la profecía del Emmanuel, Dios con nosotros. Así Mateo, en su prólogo, nos presenta a Jesús en su noble dimensión humana, el prólogo hasta el versículo 17, como hijo de Abraham y de David, y su presencia divina, la Shekinah, porque es el Emmanuel, y su actuar divino como Salvador de nuestros pecados. Bueno, listo. Muchas gracias, Padre.